Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro taller de economía familiar. En la charla prevista para hoy vamos a continuar hablando del tema del impuesto de sucesiones y donaciones. Previa a esta charla ya hemos realizado dos también relacionadas con este impuesto y en la de hoy queremos un poco afianzar las ideas de las charlas anteriores y ya realizar lo que es la liquidación propia del impuesto. Dijimos en las charlas precedentes que este impuesto es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas y por tanto cada comunidad tiene libertad para fijar las reducciones y los conceptos que considere oportunos. Por tanto, ahí aparece una discrepancia entre comunidades muy importante que yo particularmente considero que es inconstitucional porque no tiene sentido que un español pague distinto dependiendo de la comunidad donde reside. Pero es que además también considero, y estas son opiniones personales, considero que este impuesto es un impuesto injusto porque se paga por transmitir bienes que ya hemos pagado previamente. Pero bueno, al margen de estas consideraciones que son muy personales, yo considero que tenemos la obligación de conocer el impuesto y, sin poder cambiar las cosas, saber en nuestra comunidad cómo realmente nos afecta. Voy a hacer un repaso general, primero de las consideraciones del impuesto y posteriormente a repasar un poco los conceptos de la semana anterior. Entonces, estamos en el impuesto de sucesiones y donaciones, que como he dicho es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, pero que es un impuesto que es obligatorio. Estamos obligados a pagar por él. ¿Y cuáles son los casos en los cuales tenemos que aplicar este impuesto? Pues aquí de forma resumida he puesto tres casos. Las herencias y legados, que son mortis causa, le llaman mortis causa, porque la persona ha fallecido. En el caso de las donaciones, que estas se hacen en vida y le llaman también intervivos. Y luego también hay que pagar este impuesto en el caso de los seguros de vida ante el fallecimiento. Por tanto, estos son los tres hechos que cuando acontecen hay que pagar el impuesto. Entonces, ¿quién paga los impuestos? Pues los impuestos los paga la persona que los recibe. Lo pagarán los herederos, en el caso que estemos hablando de una herencia, los pagará el donatario en el supuesto de que haya una donación y también lo pagarán los beneficiarios en el supuesto de que estemos hablando de un seguro de vida o de una renta vitalicia. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante es cuándo se paga este impuesto. Bueno, pues este impuesto se paga cuando acontece el hecho que lo pone en marcha y en el caso de fallecimiento es cuando ha fallecido la persona y cuando hablamos de una donación, es cuando se recibe el bien por parte del donatario. ¿Qué plazo tenemos para pagar estos impuestos? Pues en el caso de las herencias y de los seguros de vida, la Hacienda nos da 6 meses para pagar el impuesto. Si pasado ese plazo no lo hemos hecho, hay recargo, hay sanción, ¿de acuerdo? Es importante esto. Si a los 5 meses de haber transcurrido el fallecimiento queremos pedir una prórroga, se podrá pedir una prórroga de 6 meses más y no más, ¿de acuerdo? Eso en caso de las herencias. En el caso de las donaciones hay que pagar el impuesto al mes de haber hecho la donación, ¿de acuerdo? Bien, pues el impuesto, ¿dónde se paga? He dicho antes que es un impuesto cedido a las comunidades. Por tanto, en el caso de las herencias, lo paga el heredero en la comunidad donde residía la persona fallecida. Los últimos 5 años, es la comunidad donde tiene que pagar el impuesto. En el caso de las herencias y también en los seguros de vida. En el caso de las donaciones, aquí la cosa cambia un poquito. Se paga en la comunidad donde reside el donatario. Esto es importante y hago un pequeño paréntesis para deciros que ante la divergencia que hay en los impuestos entre comunidades, hay muchas personas que un hijo puede vivir en Madrid y yo vivir en Castilla-La Mancha. Si yo hago una donación a mi hijo paga los impuestos en función de la Comunidad de Madrid, no es la mía, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante conocer cómo está la fiscalidad en cada una de las comunidades. En el caso de las donaciones, que estaba comentando antes, si lo que estoy cediendo es un bien inmueble, la cosa se complica un poquito más,
Porque si yo, por ejemplo, vivo en Castilla-La Mancha, mi hijo vive en Madrid, pero yo dono una finca o una casa que tenía en Ávila, pues mi hijo tiene que pagar los impuestos en Ávila. ¿De acuerdo? Es así, porque como hay un acuerdo entre comunidades, pues así como lo han determinado. ¿De acuerdo? Pues estos son un poco los aspectos generales que están relacionados con el pago del impuesto. Y ahora lo que yo deseo hacer es hacer una pequeña síntesis de los temas que hemos visto en las charlas precedentes. Entonces, vamos a hacer los siguientes conceptos, Me voy a situar en un ejemplo de una persona que esté casado y que tenga hijos, para todo lo que voy a explicar ahora. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que a estas alturas de la película yo creo que todos tenemos claro que es muy importante tener hecho el testamento. Y es importante porque en ese documento vamos a determinar quiénes van a recibir los bienes. La herencia son los bienes que transmito y los herederos son quien coge los bienes que hemos dado. ¿De acuerdo? Vimos también que el Código Civil nos marca quiénes son los herederos forzosos o legítimos. Y por tanto, eso hay que respetarlo porque es ley. Y dijimos que los herederos forzosos o también legítimos, en el caso de una persona que esté casada, va en este orden. Primero heredan los hijos, después heredan los padres y posteriormente hereda la cónyuge. Esta secuencia es inalterable, ha de seguir ese proceso. Si hay hijos, cobra primero los hijos, ¿de acuerdo? Va en este orden. Eso se llama los herederos forzosos y eso hay que respetarlo siempre, ¿de acuerdo? A partir ya de ese grado de parentesco, que ya es posterior a lo que he comentado, ya los herederos se le llaman colaterales. Quiere decir que ya no hay que llevar ninguna norma determinada para secuenciar los bienes que se transmiten. Bien, esto es lo que respecta a los herederos. Vamos a ver también lo siguiente. Dijimos que tampoco nosotros tenemos ya establecido quiénes son los herederos, no podemos hacer lo que queramos con la herencia. La herencia tiene un esquema que el Código Civil nos lo marca y hay que respetarlo. Y entonces aquí yo os puse un esquema que representa lo que se puede hacer con una herencia siempre que la hagamos en el testamento, ¿de acuerdo? Y dijimos que en una herencia hay una parte que se llama la legítima, que obligatoriamente hay que dejarla para los hijos a partes iguales, ¿de acuerdo? Había otro tercio que se llama el tercio de mejora, que es también para los hijos, pero nos da la facultad de poder dejar beneficiar a un hijo con respecto de otro, ¿de acuerdo? Pero estas dos terceras partes de la herencia obligatoriamente tienen que ir para los hijos. Y luego hay otra tercera parte, otro tercio, que es el tercio de libre disposición, que lo puedo dejar a quien yo quiera. Bien, y luego también hay otra cosa que, bueno, vamos a ver entonces este aspecto. Esta composición de la herencia, este esquema de la herencia, hay que respetarlo siempre. Cuando voy a hacer una herencia, un testamento, no puedo alterar lo que aquí pone. Os dije también otro concepto, os comenté el tema de los legados. El legado, digamos, es la facultad que tengo de darle algo concreto a alguien, que no tiene que ser heredero. Es decir, yo tengo una casa y como tengo un tercio de libre disposición, se lo puedo dar a quien yo desee. No tengo ninguna cortapisa para hacerlo. Pero os dije que nunca puede superar un tercio de mi herencia, porque de esa forma estaría violando los derechos de mis hijos. Por tanto, puedo legar a quien quiera, pero en el tercio de libre disposición. También quiero hacer otra aclaración que lo vimos el otro día. Dijimos que cuando transmitimos un bien, transmitimos dos cosas. Uno, lo que es la nuda propiedad, y otra cosa que es el usufructo. La nuda propiedad del bien es que hace dueño a esa persona del bien en concreto. Pero el usufructo es el derecho a que disfrute una persona tu bien, ese bien. Por tanto, a lo largo de todo lo que hablemos ahora de la herencia, distinguiremos lo que es la propiedad y lo que es el usufructo. Pues bien, en el ejemplo que estaba contando antes de herencia con hijos y cónyuge, hemos dicho que esa es la parte como se reparten, pero obligatoriamente la ley nos impone que a la esposa le dejemos un tercio de usufructo
de mejora. Es decir, obligatoriamente hay que respetar esto y hay que respetar 1/3 del usufructo para la esposa. Pues en este sentido, hemos puesto el ejemplo en el caso del matrimonio con hijos. En el caso de la herencia de padres, o sea, de una persona que no tenga hijos, está casada y no tiene hijos, la ley dice lo siguiente. En ese caso hay que respetar siempre 1/3 para los padres y los 2/3 siguientes los puedes dejar a quien tú quieras. Pero siempre hay que respetar el 50% del usufructo para la esposa. ¿Vale? Pues bien, esto es lo que podemos hacer en caso de que nosotros determinemos y llegamos testamento. Pero la ley también es inflexible en este punto. Si se diera la circunstancia de que yo no hiciera testamento, yo no he dicho cuál es mi deseo de herencia para mis herederos. En ese caso, la ley determina cómo se va a heredar. Y la ley dice lo siguiente. Si estás casado con hijos y no has hecho testamento, a tu fallecimiento, todos tus bienes van para tus hijos a partes iguales. Y a tu esposa solamente le quedará 1/3 del usufructo de la herencia. ¿De acuerdo? En el caso de una persona que esté casada y con hijos. ¿De acuerdo? Ese aspecto se entiende, ¿no? Bien, en el supuesto de que estemos hablando de una persona que ha fallecido, que estaba casada y no tenía hijos, la ley dice lo siguiente. En ese caso, todos los bienes van para tus padres, para los padres. Y solamente la esposa recibiría el 50% del usufructo de los bienes. Esto es muy importante por la sencilla razón de que, de alguna manera, nos podemos encontrar que ante tu fallecimiento y una vez de testamento, la ley ya dice cómo se va a repartir. Es una razón una razón poderosa para que hagamos el testamento. ¿De acuerdo? También quiero incidir en un tema que también comentamos, el famoso testamento del uno para el otro y después para los hijos. ¿Os acordáis? Que es el testamento más común que hacen los matrimonios. Dijimos que ese testamento tiene de peculiar lo siguiente. Hecho testamento ante el fallecimiento de uno de los cónyuges, todos los bienes van para los hijos a partes iguales. A partes iguales. Y la esposa recibe el usufructo total de su herencia en régimen vitalicio y universal. Y mientras viva la esposa va a poder disfrutar de todos los bienes sin ningún tipo de cortapisas. Por tanto, los hijos no pueden vender ningún bien sin el consentimiento de la esposa. Pero los bienes pertenecen a los hijos. ¿De acuerdo? Pusimos algunos ejemplos para que veáis el tema y si alguno tiene dudas le remito a que vea la charla donde hablamos del tema. Bien, pues bueno, ya tenemos los criterios que marca la herencia, ya tenemos en el testamento determinado quiénes van a heredar los bienes y ahora vamos a analizar los bienes, qué hay que hacer con los bienes. La primera consideración que hicimos es que en caso de matrimonio el primer aspecto que hay que considerar es en qué régimen está ese matrimonio, si está en gananciales o separación de bienes. ¿Os acordáis que comentamos eso? Bien, si una persona está en gananciales, se entiende que todos los bienes van al 50%. Por tanto, los bienes que voy a transmitir solamente son el 50% de los bienes que tiene el matrimonio. Eso es la disolución de gananciales. Y dijimos en un proceso bastante claro, dijimos lo siguiente. Primero hay que hacer un inventario de todos los bienes. Todos los bienes que tiene el matrimonio se analiza, se ve, todo lo que hay y el 50% para cada uno. Una vez que tenemos ya los bienes que corresponden a la persona fallecida, hay que ver si tienen deudas. Si tienen deudas se restan, porque lo que estamos llegando con este proceso es a poner en valor económico todos los bienes que tiene esa persona. ¿De acuerdo? Hace falta saber cuántos euros vale lo que tiene esa persona. Por tanto, si a los bienes le quitamos las deudas, teníamos lo que se llamaba el caudal hereditario, el caudal que yo ya voy a dar. ¿De acuerdo? Pues bien, dijimos también, si os acordáis, que por ley, esto lo pone la ley y es así, igual en todo el territorio nacional, al caudal hereditario hay que ponerle un 3% de ajuar doméstico. Y se le pone sí o sí. Luego entonces a ese caudal hereditario se le suma un 3% de ajuar y ahora sí que tenemos ya lo que es la masa hereditaria.
Esa masa hereditaria es lo que vamos a transmitir. Luego, en esta parte del proceso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tenemos que coger la masa hereditaria y dividirla por cada uno de los beneficiarios que tenemos, que ya lo hemos dejado marcado en nuestro testamento. Y ahí cada uno sabrá lo que le corresponde. ¿De acuerdo? Llegamos a ese punto y sabemos lo que le corresponde. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Pues ocurre que ya cada uno coge su trocito, lo que le haya correspondido, y va a pagar el impuesto de sucesiones. Por eso decía al principio que los impuestos los paga la persona que cada heredero paga lo que le corresponde por lo que haya transmitido, lo que obtenga, perdón. Y a partir de aquí todo el proceso es el mismo. Entonces yo a partir de ahora lo que voy a hacer es ver de forma individual a un heredero, pero se repetiría igual en todos los que hubiera. ¿De acuerdo? Pues bien, voy a hacer también otra aclaración que es importante. Desde la masa hereditaria para arriba, todo lo que hemos dicho hasta ahora es todo estatal. Es igual en todas las comunidades. Todas las comunidades tienen el mismo esquema de funcionamiento que hemos dicho hasta ahora. Ahora bien, una vez que llegamos a la base imponible, que ya cada heredero coge su parte para ir a pagar, aquí entramos ya con la comunidad. Cada comunidad establece el impuesto cómo se va a pagar. Y fijaros bien, las cosas que pueden, porque el proceso, insisto que todo el proceso va a ser el mismo en todas las comunidades, pero lo que va a variar va a ser lo siguiente: pueden variar las reducciones que hagamos a la base imponible y pueden variar unos coeficientes, puede variar la tabla impositiva, o sea que varía ya, la comunidad hace ya de su capa un sayo. ¿De acuerdo? Yo, como antes os he dicho, os voy a explicar el proceso y luego voy a manifestaros qué es lo que dice nuestra comunidad con respecto a estos impuestos, ¿no? Luego, entonces, hemos dicho que una vez que tenemos la base imponible, viene lo que se llaman las reducciones. Y aquí viene un aspecto muy importante. Es un aspecto que además lo vamos a seguir a lo largo de todo el impuesto porque tiene mucha significación. Hacienda los impuestos los va a pagar en función del grado de proximidad con la persona fallecida. Y entonces Hacienda, para saber a quién puede beneficiar más o menos, ha hecho cuatro grupos que son importantes saberlo porque lo va a utilizar a lo largo de todo el proceso. Ha hecho un grupo que le corresponde a los hijos menores de 21 años. Los hijos menores del fallecido menores de 21 están en el grupo 1, ¿de acuerdo? En el grupo 2 estarán las personas, estará los hijos mayores de 21 años, los padres y el cónyuge, lo que antes hemos llamado los herederos legítimos, forman parte del grupo 2. Ya a partir del grupo 3, tenemos ya los colaterales. Los colaterales, entonces esos son personas que están ya próximos en tercer o cuarto grado, en segundo y tercer grado, perdón, en relación con el fallecido. Son, para poner un ejemplo, serían los hermanos, los tíos y los sobrinos. Formarían el grupo 3. Y ya el grupo 4 lo formarían los primos y digamos personas más extrañas. Pues bien, este concepto que yo os he dicho ahora tiene mucha importancia porque ahora cuando hablemos de las reducciones, se van a tener en cuenta en función de cómo está el grado de parentesco o a qué grupo pertenece. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Si tenemos la base imponible, le quitamos las reducciones y tenemos la base liquidable. Esa base liquidable es con la que vamos a pagar los impuestos. ¿Y cómo se pagan los impuestos? Pues a través de una tabla en la que nos va a traducir el importe de la tabla en valor de cuota íntegra. Es decir, tanto tengo, tanto hay que pagar a Hacienda. ¿De acuerdo? Voy a hacer un pequeño introducción diciendo que, por ejemplo, para ver las reducciones que nos corresponderían en el grupo que estamos considerando, vemos que en el grupo 2, en el que estamos integrados nosotros, corresponderían 15.956 euros. Luego, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros a la base imponible le quitaríamos esa reducción que nos permite Hacienda que hagamos, ¿vale? Llegaríamos a la base liquidable. Y la base liquidable, lo que hacemos a continuación es aplicarle una tarifa. Pues la tarifa que le aplicaríamos es una tabla parecida a esta que tenemos aquí. Esta tabla no vamos a entrar en ella porque lo único que está haciendo es
sabiendo lo que tenemos, cuánto se paga. Entonces aquí te pone lo que es la base liquidable y a continuación pone lo que es la cuota íntegra, lo que hay que pagar. ¿De acuerdo? Pues bien, cuando ya tenemos la cuota íntegra, ahora Hacienda hace otra consideración que es la siguiente. Ha dicho, oye, yo ahora voy a darte un factor multiplicador porque quiero tener en cuenta dos aspectos. Y según esos aspectos va a pagar más o menos. Voy a tener en cuenta si la persona que recibe los bienes tiene patrimonio preexistente y voy a ver qué grado de parentesco tiene la persona que transmite los bienes. Y entonces para ello hace una tabla y dice lo siguiente. Mire usted, en función de tu patrimonio preexistente, el que ya tenía antes de heredar, si tienes menos de 400.000 euros y según el grupo en el que te entres, o pagas lo que estaba establecido o te puede hacer pagar más. Fijaros bien que en el caso que estamos comentando, de una persona que esté casado con hijos, los hijos estarían encuadrados en el grupo 2. Por tanto, dice lo siguiente: a ti no te voy a incrementar más lo que te correspondía pagar, porque te pongo 1, porque tú estás de los que te gustan a mí, con poco patrimonio y un grado de parentesco muy próximo. Pero si en vez de ser el hijo fuese el hermano, pues ya estamos en el grupo 3. Entonces al hermano le multiplican por un 58% más lo que había salido de Hacienda que tenía que pagarle. O sea que fijaros bien la jugada. Hacienda en todos los momentos está considerando la proximidad con la persona fallecida. Y esa proximidad deja de ser premiada cuando pasa ya a hermanos que es en segundo grado. ¿Me comprendéis? Bien, pues dicho ya con esto que hemos visto, ¿qué ocurre? Que esta persona, en el caso que estamos planteando, que es un hijo, pues multiplica por 1 y por tanto pagaría lo mismo de cuota íntegra que de cuota tributaria. ¿De acuerdo? Pues ahí en ese punto llegaríamos que eso es lo que hay que pagar a Hacienda. Entonces llega ahora uno y dice, oye, ¿y tengo que pagar eso? ¿Ya tengo que pagar eso? Pues bien, ahora cada comunidad hace lo que quiere. Hay comunidades que dicen, oye, te he reducido por la parte de aquí, de reducciones por aquí, pero es que ahora, como soy muy generoso, te digo que lo que te correspondía pagar a Hacienda, como quiero, pues te lo reduzco. Y vamos a ver aquí ahora, en nuestra comunidad, qué es lo que ocurre. Que llegado a este punto, nuestra comunidad nos dice que en el caso que pertenezcamos al grupo 1 y 2, que es el ejemplo que estamos poniendo, ejemplo 1 y 2, que somos nosotros, dice lo siguiente: mire usted, si su base liquidable es inferior a 175.000 euros, ya usted le bonifica al 100%, no me tiene que pagar nada. No me tiene que pagar nada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aquí tenía, cuando he hecho el cálculo, 175.000 euros, Hacienda, independientemente de todo lo que he hecho para abajo, me dice que no tengo que pagarle nada. Aquí tenemos el ejemplo típico, luego haremos en la próxima charla, haremos un ejemplo numérico para que veáis la importancia del tema. Pero que sepáis que la comunidad autónoma nuestra, como todas las comunidades, de alguna manera está viendo la forma de beneficiar a las personas más próximas a ti. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un poco la marcha que yo quería contaros. Es lo que yo quería contaros un poquito y lo voy a contar de forma un poco genérica. Hemos dicho, vamos a simplificar todo lo que he dicho, que puede parecer un poco farragoso, pero no es tanto. Hemos dicho que de la masa hereditaria para arriba es el Estado, la norma que hemos visto, que básicamente consiste en coger los bienes y repartirlo entre los herederos. Constituye el reparto y cuando hagamos esa separación ya tenemos lo que es la base imponible. Esa base imponible, cada heredero vaya a pagar a Hacienda lo que le corresponda. Y Hacienda ahora, cada comunidad, a partir de aquí, hace lo que quiere. Establece unos baremos en las reducciones y establece unos baremos desde la cuota tributaria para que le paguen lo que ella diga. El proceso que hemos de seguir es sencillamente lo siguiente: saber cuál es mi cuota líquida, enfrentarlo a una tabla que también decide cada comunidad el impuesto que paga, y traducir lo que yo tenía como base líquida a cuánto tengo que pagar la Hacienda.
Cuando tenga lo que hay que pagar la Hacienda, dice, pero cuidado, dime tu proximidad y lo que tienes tú de patrimonio. Y puede llegar a multiplicarme lo que ha arrojado la tabla, lo puede incrementar más. Es el caso de lo que llamamos coeficientes multiplicadores. Hemos dicho que en el caso de grado 2, de familiares herederos de grupo 2, que somos los herederos legítimos, multiplica por 1. Pero es que después, además, en la cuota tributaria, que ya lo que hay que pagar la Hacienda, porque hemos multiplicado por 1, que es lo mismo que tenemos que pagar la cuota íntegra, me dice, cada comunidad dice, oiga, mire usted, en Madrid, por ejemplo, me paga, está exento el 99% de lo que te ha salido. Nuestra comunidad nos dice, yo te pongo otra desgravación, que es otra reducción, que es que si tenía menos de 175.000 euros en la base imponible, no me pagues nada, pero también dice que si pasas de esa cantidad ya empieza a subir. Y para que os hagáis una idea, sube hasta cuándo. Cuando ya sube mucho, puede pagar hasta un 20%, hasta reduce solamente el 80%, pagarías un 20% en el caso que estemos hablando de herederos legítimos. Pero si nos metemos ya en el caso de un hermano, se puede multiplicar por un 58%, o si vas a un extraño, se puede multiplicar por 2. Hay un ejemplo aquí, para que os hagáis una idea. Una persona que sea extraña del fallecido, o sea, que no tenga ningún tipo de parentesco con él, y que tenga patrimonio preexistente, puede multiplicarse por 2,8 el impuesto que le pague Hacienda. O sea, hay casos en que una persona que cumpla estas condiciones puede pagar a Hacienda el 80% de lo que recibe. Os habrá sonado el caso de que hace poco a un artista le dieron la casa, bueno, pues renunció a ella porque pagaba más de Hacienda que lo que le costaba la casa. O sea que, y entonces, este es un poco el esquema. Si os fijáis un poco, dejando las ideas que hemos dicho hasta ahora, lo hacemos simplificado para que de alguna manera tengamos claros los conceptos principales. Voy a resumir un poquito brevemente todo lo que hemos dicho hasta ahora, y en una charla posterior haremos ejemplos numéricos y afianzaremos mucho más los términos. Punto número 1, y muy importante, hacer testamento. ¿Por qué es bueno hacer testamento? Porque yo puedo establecer cómo quiero que se transmitan mis bienes. Si no, el Estado lo va a poner como yo quiera, y a lo mejor no era mi deseo. Segundo punto, los herederos no se pueden saltar, llevan un orden establecido, que van en el orden que hemos dicho, primero los hijos, después los padres y después la cónyuge. Tercer punto, muy importante, la herencia no se puede repartir como queramos, hay 3 trozos, la legítima, la de mejora y libre disposición, y no se puede saltar, hay que respetarla, ¿de acuerdo? Aspecto importante también, el testamento de los matrimonios. El testamento es del uno para el otro y después para los hijos. Los bienes son de todos los hijos y el usufructo de todos los bienes le corresponde a la cónyuge. Y luego, de cara al impuesto, primero vemos los bienes. Los bienes se separan entre los herederos y cada heredero, con la parte que le ha correspondido, paga el impuesto. Y aquí cada uno como tenga su comunidad, como mejor le venga. Por tanto, yo creo que ahora cuando hagamos ejemplos prácticos en nuestra comunidad, podemos tener ya todas las consideraciones para que cada uno se piense, tal como estamos en Castilla-La Mancha, cómo tenemos nuestras condiciones de transmitir nuestros bienes para nuestros herederos. Lo dejamos aquí con el compromiso de hacer una charla que deje todos los temas más afianzados. ¿De acuerdo? Pues gracias por su atención y hasta la siguiente charla. Buenas tardes.